Jueves en la... No, es más profundo. Es el pleno de la Suprema Corte, a los cuales les pagamos más de 10,000 pesos diarios por hacer su trabajo y contarnos cuántos nietos tienen, entre otras cuestiones. Entonces, habría que hacer esta reflexión. Yo les pregunto, como sociedad mexicana, ¿hemos hecho esta reflexión? Hemos hecho la reflexión de si 332,000 pesos son muchos, son poco. Está bien que Gudiño gane lo mismo que George Bush, está mal, es la corte que nos merecemos, porque ahí viene el punto. Justificar para rendir cuentas. Si nada más nos quedamos con el primer aspecto de la transparencia, que es el acceso a la información, creo que tendríamos un concepto muy pobre de la rendición de cuentas. Esto por una parte. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina pueden ver ustedes, le damos un clic, pueden ver ustedes un núcleo fundamental que es el derecho de acceso a la información, que como decía es una prerrogativa de cualquier persona, subrayo esto y lo subrayo especialmente en Quintana Roo porque hasta hace poco había un equívoco de que el derecho de acceso era para ciudadanos y además para ciudadanos quintanarroenses, cosa que es de todo punto indebido, no es ni siquiera para mexicanos, puede ejercerlo quien sea. En este sentido el derecho de acceso a la información es un derecho absolutamente universal porque alguien puede estar conectado en una computadora desde Australia y dirigirle un correo electrónico al ayuntamiento de Otón P. Blanco y decirle, oye, yo quiero copia del recibo de celular del presidente municipal y se lo tienen que dar. Y si lo pide por internet, lo tienen que escanear y mandárselo a la dirección de internet donde está. Y si este sujeto lo lee desde Australia, pues es problema del sujeto. Es un derecho absolutamente universal en este punto. Por tanto, hay un núcleo básico que es el derecho de acceso a la información. En un segundo círculo periférico pueden encontrar ustedes la transparencia. Ojo, ya lo dije y lo repito, la transparencia es una política pública, no es un derecho fundamental como sí lo es el primer círculo. La transparencia es una política pública que supone una serie de pasos, una serie de procedimientos, una serie de ejercicios de la administración pública para poder alcanzarse. Y en un tercer lugar habría este concepto omniabarcante de la rendición de cuentas que abarcaría tanto la transparencia como el acceso a la información. Y finalmente, en una cuarta dimensión, tendrían ustedes lo que llamamos la gobernabilidad democrática o gobernanza democrática. De tal suerte que podemos afirmar hoy que sin acceso a la información hay una relación de dependencia entre estos cuatro elementos. Sin acceso a la información no puede haber transparencia. Sin transparencia no puede haber rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas no puede haber gobernabilidad democrática. No significa esto, y lo menciono porque alguna vez me lo han dicho, no significa esto que por haber rendición de cuentas ya hay gobernabilidad democrática. No es cierto. La gobernabilidad supone otras condiciones adicionales a la rendición de cuentas. Pero lo que sí es cierto es que sin rendición de cuentas no puede hablarse hoy en día de gobernabilidad democrática. Un clic más, por favor. Ahí pueden ver una gráfica que tiende a poner de manifiesto con ustedes, y específicamente me interesa destacarlo ya que son funcionarios públicos, tiende a poner de manifiesto una consecuencia inesperada de la transparencia, o al menos inesperada para mí. Yo francamente cuando empecé a trabajar en estos temas, como les digo, en el 2001, y empezamos a empujar la legislación en materia de transparencia federal y luego en entidades federativas, nunca me imaginé que digamos que uno de los beneficios de las leyes de transparencia fuera económico. Yo la verdad dije, esto le va a pegar al Estado, esto va a obligar a los funcionarios a ser más respetuosos de la ley, etcétera, pero nunca me imaginé que la transparencia tuviera consecuencias sobre el crecimiento económico de los países. Y en esta gráfica les quiero poner de manifiesto esto, con base en una estadística que da el Foro Económico Mundial, que se reúne, como ustedes saben, anualmente en la ciudad de Davos, en Suiza, y en donde se ha estudiado que hay una correlación entre el alcance de la transparencia que ustedes ven en la dimensión
vertical de esta gráfica y que se divide en 3 niveles, alcance de la transparencia bajo, medio y alto, hay una correlación entre esto y el crecimiento anual del Producto Nacional Bruto que ustedes ven en la dimensión vertical de esta gráfica. Pues bien, el Foro Económico Mundial midió 3 variables para llegar a esta conclusión. Por un lado, la información transparente del gobierno, por otro lado, la supervisión parlamentaria efectiva, y en tercer lugar, la ética corporativa para evitar casos como el de Enron en Estados Unidos y todos estos, o el de Parmalat en Italia, escándalos corporativos que ustedes han visto en los últimos tiempos. Y lo puso en relación con estas 2 variables que les comento, y pueden ustedes ver cómo con un alcance de transparencia bajo, los países crecen más o menos en números cerrados un 1.5% anualmente en su Producto Nacional Bruto, como pueden ver ustedes en el extremo izquierdo, según lo están ustedes viendo de la gráfica. Con un nivel medio, los países pueden alcanzar un crecimiento de un 3%, arribita de un 3%, cuando hay un alcance medio de la transparencia, y un alcance alto de transparencia puede dar lugar, como un elemento más, no como un elemento único, puede dar lugar a un crecimiento de una tasa de en torno al 4%. Para que se den una idea, México va a crecer este año alrededor de un 2.1% según las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De tal suerte que podemos hoy decir, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, lo conozcan y lo valoren ustedes como funcionarios públicos, que una política de transparencia no es buena solo como derecho, que ya si fuera eso ya sería bastante bueno, pues no tendríamos que quejarnos. Pero no solo eso. Una política de transparencia significa más dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Una política de transparencia significa beneficios económicos. Comentaba antes de empezar la plática con los compañeros periodistas, que me decían los periodistas, oye, ¿quiénes son los grupos que más usan las leyes de transparencia? Y yo les decía la estadística que por supuesto ustedes conocen del IFAI, en donde uno puede voluntariamente llenar una encuesta e identificarse como parte de un grupo. Y a mí me sorprende mucho que el mayor número de usuarios de transparencia que decidieron identificarse y que por tanto los ubican como los usuarios premium, ¿no? Los usuarios platino, como dicen algunos funcionarios. Todos ustedes tienen algún usuario platino, ¿no es cierto? Uno que diario en la mañana mete sus solicitudes. Ahí te va la de hoy, ¿sí o no? ¿O me estoy equivocando? Sí hay usuarios premium, ¿no? Pues en todos lados, en toda la República hay usuarios premium. Entonces, usuarios platino. Entonces, el mayor número como grupo de usuarios de las redes de transparencia son los empresarios. Fíjense. A mí esto me sorprende. ¿Por qué los empresarios? Porque los empresarios están aprendiendo a utilizar las leyes de transparencia para mejorar su competitividad. Están compitiendo entre ellos gracias a la transparencia. Están mejorando las ofertas en los procesos de licitación. Están obteniendo información sobre acceso a financiamiento, acceso a crédito, acceso a programas de apoyo para la exportación, etcétera, que antes eran manejados, ustedes saben, con gran discrecionalidad y con gran opacidad, y entonces los daban a los cuates del gobierno nada más. Digo, no en México por suerte, pero sí en otros países. En México por suerte eso nunca ha pasado, pero me han contado que en otros países sí se daban los créditos así discrecionalmente a los cuates, etcétera. Por fortuna en México nunca ha pasado, pero con las leyes de transparencia nunca pasará. Esa es la ventaja. Entonces, sí hay una correlación entre crecimiento del Producto Nacional Bruto con transparencia. ¿Y por qué me interesa que sepan ustedes esto? Porque cada vez que ustedes deciden entregar o no entregar una determinada información, están incidiendo también en el desarrollo económico del país. En Quintana Roo es especialmente importante porque ustedes saben que en la zona norte del estado pues hay un polo de desarrollo económico que es Cancún y Riviera Maya, en donde seguramente pues hay bastantes cuestiones que tienen que ver con transparencia y que seguramente darán lugar a las correspondientes negativas o entregas de información como sea, pero que tienen un impacto económico desde luego no desdeñable en la parte de ingresos por turismo, etcétera, y ustedes tienen pues que estar atentos a estas consecuencias de la toma de decisiones que ustedes cotidianamente realizan. Siguiente lámina, por favor. Aquí pueden ver ustedes un índice, bueno, no sé si lo puedan ver, digamos que lo pueden imaginar.